con su esposo que se están resintiendo. Señor, te pedimos que tú, Señor, seas el que los cuide y los sane en esta pequeña época que tienen pasando el COVID. Te pido por la hermana Marina, por Jennifer, para que tú sigas bendiciéndoles siempre. Por el hermano César, por Ángeles, para que tu presencia se manifieste constantemente en sus vidas, igual que con el hermano Javier y Débora. Señor, te pido por cada uno, porque todos atravesamos diferentes etapas de nuestras vidas, unos para bien y otros que estamos atravesando el lado oscuro de la vida, pero por alguna razón tú lo permites para nuestro crecimiento espiritual. Ahora, Señor, permítenos leer y estudiar tu sagrada palabra, pero te pedimos tu guía, no mi guía, no la guía de nadie más, sino la guía de tu Santo Espíritu, para que sea provechosa en nuestra vida espiritual. Todo te lo pido en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Si no estoy mal, nos quedamos en el 17:17. ¿Así es? Amén. Bueno. Así es. 17. Alguien que quiera leer, que si es Carolina, mucho mejor, porque César nos va a tirar toda la tostada en la computadora. Yo dejé de lado mi sándwich para leer antes de que pierda la señal. Entonces, Génesis 17:17. Sí. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, y todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Muy bien, voy a hacer la introducción recordándoles lo que ha pasado durante este Génesis 17. Y ya después entramos en un diálogo. Abraham, este hombre cuyo nombre significaba Padre Exaltado, había pasado 86 años de su vida sin ser padre. Finalmente había tenido un hijo a través de Agar. Dicen que era una preciosa mujer, Agar. Y durante 13 años tenía la certeza que la promesa que Dios le había hecho de convertirlo en padre de muchas naciones se iba a cumplir a través de Ismael. Este hombre, Abraham, ahora tiene casi 100 años. Y hablamos de cómo, sin duda, a lo largo de los años se habían hecho muchos chistes sobre su nombre. Algunos lo hacían de frente y otros lo hacían a su espalda. Y entonces el Señor viene a él en Génesis 17 y le dice: Abraham, te voy a cambiar de nombre. Ahora te llamarás Abraham, padre de multitudes. Y Dios le dio una señal para asegurarle sus propósitos. Él quiere continuar reiterando y ser aún más específicos en las promesas que Abraham ha recibido en este pasaje.
Dios hasta ahora le ha dado a Abraham promesas extraordinarias que comienzan en Génesis 12 y había hecho promesas específicas a Abraham cuando lo llamó fuera de Ur. Y él le ha dado protección, incluso cuando ha pecado en su estadía en Egipto. El Señor protegió a Abraham y lo sacó, le dio la victoria en la batalla sobre sus enemigos en el 14. Y literalmente hizo un pacto con él para asegurar las promesas que había hecho con él en Génesis 15. Se le había aparecido en numerosas ocasiones en Génesis 12, 15 y de nuevo aquí en el 17. Y en otros lugares se le había aparecido revelándose y le había recordado su carácter a Abraham. Hasta este capítulo Dios ha repetido sus promesas. Incluso había cambiado el nombre de Abraham para convencer a Abraham de la certeza del cumplimiento de sus promesas. Luego en el Génesis 17 vimos la semana pasada que incluso le dio una señal de pacto. Y esa señal de pacto, aunque un poco dolorosa, pero que estaba dentro de su propia carne para recordarle la certeza de lo que le había prometido. Y ahora el Señor habla de nuevo, lo que hace tener la certeza que Dios es persistente en perseguir a su pueblo para que tengan la certeza y la seguridad de lo que Él le ha prometido a su pueblo. Diálogo, dudas, pensamientos, hamburguesas y tostadas. Hamburguesas. Y completos también, de hot dogs. Ahora está con la boca llena. No tengo la boca llena, estoy resfriada. Pastor, qué hermoso que el Señor tenga esa persistencia en buscar a su pueblo. Imagínense, si no tuviera esa persistencia en buscarnos a nosotros como su pueblo, ¿dónde estaríamos extraviados? Fíjense que muchas personas tenemos diferente carácter y muchas formas de afrontar las pruebas de Dios. A los más débiles, como yo, se nos presenta de una manera y a otras personas también se les presenta de otra. Pero Él es persistente conforme a lo que nosotros somos, ¿no? Hay mucha gente que puede tirar la toalla en el primer vez. Y peor si está escuchando estos cursos. ¿Qué es lo que está diciendo? Que se le pone a prueba su fe. Entonces, hay algunos que lo pueden tirar. Escuchando esto, dicen, pero yo he creído otra cosa diferente. Pero la verdad es de que el Señor es persistente en estar fortaleciendo la fe de cada cristiano a través de las cosas que Él ha establecido para nosotros. ¿Alguien más? Estaba leyendo acá el versículo en el 20 y tanto, cuando Jesús, el Señor bendice también a Ismael. Sí. Yo lo hace rey. Aquí hay una diferencia. Recuerde de que aquí lo está escribiendo Moisés, supuestamente, o alguien que ya es parte del pueblo de Israel. Sí. La redacción puede estar inclinada, pero no puedo, mejor no, esa duda sí no me gusta ponerla pero aquí da la intención de que Ismael va a ser también bendecido, pero el escogido es Isaac. Y puede ser Isaac el escogido para Israel, pues. Y Ismael va a ser para los musulmanes, digamos. Por favor, corríjanme si yo estoy errado. O sea, el Señor no se desentendió de Ismael. Al contrario. Y una actitud de Abraham en este caso es la actitud de cualquier padre.
encomendarle al Señor a sus hijos. Claro, a los dos. Sí, especialmente Ismael, ¿no? Señor, no te olvides de Ismael. Su oración, eso me hace recordar cuando uno ora por sus hijos. No te olvides de él. Te lo pongo. Sí, pero él va a tener otra bendición. También lo voy a bendecir. Hay algunos que sobredimensionan esta posición. Dicen de que Ismael solamente fue bendecido por un tiempo y de ahí fue abandonado. Pero él dice que lo bendecirá y tendrás 12 naciones. 12 príncipes, pero bueno, podría ser. 12 naciones, entiendo, 12 naciones. Pero puede ser eso, a lo mejor puede haber sido que la bendición venía por un par de generaciones, ¿no? Esa es la posición precisamente del pueblo de Israel, pero es una posición considerada como semítica, sí. Que el único pueblo escogido por Dios es Israel. Pero lo que dice aquí la Biblia dice de que bendecirá también a Ismael. ¿Qué piensan ustedes, hermanos? Eso me dejó muy pensativo durante estos días. O si no, pues otra cosita. Estamos para servirles. O sea que la mano de Jehová iría también protegiendo a Ismael, a pesar de que fue nacido por el deseo humano. No le escuché muy bien, su micrófono no está bien. Corta el video y deja puro audio, Carolina. Yo preguntaba, ¿me escucha ahora? Sí, ahora mejor. Y la mano protectora del Señor también iba con Ismael, a pesar de que ha sido nacido solo por el deseo de la carne humano, ¿no? Ante la inseguridad de que Dios proviera un hijo. Sí, pero sí está bien en su posición, hermana, solo que hay un problema. Esto que usted está diciendo también me hace recordar de que hubo una promesa para Agar. ¿Alguien sabe dónde está? Sí, ya recuerdo. Cuando se escapó de Sara. Sí, de Sara. Está en el 16, si no me equivoco. Claro. ¿Alguien la tiene, por favor? Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo. Y le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y lo llamarás Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de él de todos sus hermanos habitará. Hombre fiero. Como que es casi la misma promesa que le dieron a Abraham. Es la misma promesa a Abraham, pero no sé si es la misma promesa para Isaac. ¿Cuál es la promesa que Dios le hace a Isaac? No recuerdo. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo en el año que viene. Pero el pacto que le había hecho a Abraham era que iba a multiplicarle, ¿sí?, grandemente su descendencia. Y que le iba a dar naciones. Y lo mismo le está prometiendo a Ismael. Pero es que si al pasar eso a Ismael, automáticamente pasa
era parte de la, ¿cómo se llama? Del La pacto. promesa. Sí. Y ese es el problema, porque algunos dicen de que no era el mismo pacto que le había hecho a Abraham. Y usted lo va a escuchar en cualquier parte, porque hace pensar que es solamente deseo de carne, como dice Carolina, y que es hijo de pecado. Pero si Dios lo permitió es porque tenía algún plan también para él. El hijo no puede adquirir, dentro de la perspectiva de Dios, pienso, el pecado de los padres. Ya, es cierto. Ismael, Originalmente era así, después lo cambiaron. Dios lo permitió. Ujú. Pues al principio era el pecado de los padres heredar a los hijos. Claro. Por eso se recuerdan de aquella pregunta: ¿quién pecó? Mm. Él o sus padres. Pero ese es un problema, porque toda la tradición judía, o la tradición judía, dice de que es hijo de pecado, y por eso no tenían cuenta con la bendición de Dios. Y aquí es diferente. Y si usted le pregunta a alguien, aún de la iglesia bautista, y le dice cuál es la diferencia entre Isaac e Ismael, le van a decir que uno es de pecado y el otro es el que Dios lo había escogido. Pero los dos fueron escogidos por Dios. Eso pienso yo, que Ismael no era de pecado. Ismael no era de pecado, porque Ismael, aunque no era de la promesa, pero Dios permitió que a Abraham pues se llegara, inclusive fue con consentimiento de Sara. ¿Sí? No fue pecado de, ¿cómo le dicen? De Abraham en sí. De lujuroso, sino de obediente. De obediente. Cuidado con ser obediente, hermano Javier. No transforme el significado de la palabra. Entonces, ese es el problema, porque en sí no fue algo que nació del propio Abraham, o un deseo carnal, pues, de Abraham, sino No fue la su idea. esposa. Fue obediencia. Sino fue la esposa la que comió la fruta, le dijo a Abraham que comiera la fruta prohibida. Segunda vez. 2 puntos en contra. Ay, ¿qué pasa, hermana Marina? ¿Por qué 2 puntos menos para la mujer? Y ustedes van a ver que las lideresas de las mujeres líderes de, por ejemplo, de la mamá de Jacob, ¿alguien sabe cómo es su nombre? La esposa de Isaac. Sí. ¿Cómo? ¿Raquel? Raquel. También otro También pecado. fue turbia. Fue turbio y van a ver. Entonces, hay un problema en ese sentido de que el pobre hombre no era el pecador, sino las pobres mujeres quisieron ayudar al Señor desde la perspectiva de su entendimiento, haciendo bondadoso. Perdón que interrumpa, me recuerda al nacimiento de Salomón con el rey David. Un poquito. La mujer que se bañaba sola en el patio, desnuda en el patio, Ella, ante los ojos del rey. Ay, Dios mío, justo daba la terraza con la presencia Justo. de la vista del rey. Justo, qué accidente. Y el otro, ahí sí fue pura lujuria del otro, porque en lugar de ir a la guerra estaba deseando a las mujeres de los que se quedaban ahí. Fue pecado. Ese sí fue pecado. Fue pecado, sí. Ese como 3 veces pecador en un mismo acto. Y Salomón fue uno de los reyes más pecaminosos que hubo. No, Sí. pero este es David. No, Y Salomón. después Salomón, sí. Porque más Después se de- separó de la línea del Señor. Sí.
sea, se conoce como su sabiduría, pero también tuvo muchas cosas negativas, más negativas que positivas. Pero esa es la gracia. Y eso es lo que debemos de entender siempre. Muchos optamos en alejarnos de la iglesia porque consideramos de que es muy difícil para nosotros mantenernos en una forma espiritual. Por lo tanto, hay que alejarnos, ¿no? Pero el Señor en su gracia nos está siempre abrazando y siendo persistente, como dice la Biblia, con nosotros mismos. Qué bueno, qué bueno. Porque sabe que somos bien pecadores, ¿no? Así es. Yo sé que ustedes no pecan, pero lamentablemente yo no he llegado al nivel espiritual de ustedes. Parece que tuve mala conexión, no escuché eso, pero está bien, puedes continuar. Justo en el túnel. Justo más el túnel, claro. Bueno, voy a leer unos párrafos y por favor vamos a seguir ustedes. Entonces, cuando yo considere, quisiera su opinión sobre algunas cosas que he preparado. Como habíamos dicho precisamente la última palabra, Dios es persistente en la búsqueda de nuestra seguridad de fe. Si miramos los versículos 15 y 16, se indica explícitamente la parte de Sara. Ahora Dios tenía algo para Sara en ese gran pacto. Ya había hablado con Abraham, pero no había hablado con Sara con respecto al pacto. Que el Señor no iba a pasar por alto a la mujer en el establecimiento del pacto. Que así como Abraham fue alentado por las promesas del Señor a él, e incluso cuando el Señor estaba eliminando su reproche al darle un hijo, así también el Señor iba a rechazar el reproche de Sara. Ella no iba a llamar a una mujer estéril, sino que iba a ser una madre de los fieles, y aquí el Señor lo deja claro. Y al leer estos versículos, aprendamos que Dios es persistente en la búsqueda de nuestra fe. Sarai, ahora se llamará Sara. Ambas son formas del mismo nombre, solo que uno es más viejo y el otro es una forma más nueva de un nombre que significa princesa o heroína. Ella iba a ser una heroína de su pueblo. Dios cambió el nombre de Sara como una señal, al igual que lo fue con Abraham. Sin embargo, muchas culturas hacen esto en las etapas significativas de la vida. El nombre de algunas personas se modifica o se agrega el nombre o apellido. Por ejemplo, en una cosa muy simple, algo similar es cuando alguien se casa, la dama adquiere el apellido del esposo. En otras culturas se hace con algunos líderes. En Japón, por ejemplo, al emperador se le da un nombre diferente cuando es joven, cuando es adulto y cuando es anciano, o sea, en las distintas etapas de la vida, para marcar los pasajes más importantes de su reinado. Pero este cambio, por supuesto, es un sello para confirmar las promesas de Dios para una mujer. Alguno incluso ha sugerido que Sarai antes significaba o indica mi princesa, que es posesivo, o sea, mi princesa. Eso lo podía decir Abraham. Pero al pasar al nombre de Sara simplemente indica una princesa, para que sea reconocida como una princesa de las naciones y no simplemente como la compañera de ayuda para Abraham. En cualquier caso, 4 bendiciones específicas se mencionan en el 16 que Dios va a derramar sobre Sara.
Primero, la bendeciré. Él le va a mostrar su favor a Sara. Te daré un hijo de Abraham. Ese en sí, esos son los dos primeros. Ella va a ser instrumento por el cual yo traigo mis promesas del pacto a través de sus descendientes. Así es como voy a llevar a cabo mis promesas y así es como voy a bendecirla. Y de nuevo en el versículo 16, ella va a ser una madre de naciones. Dios parece decir, mira, yo ya estoy cansado de prometerte, Abraham, y no me crees. Así que la promesa no será solo para ti. Pero sí mantendrás la promesa de ser padre de naciones. Ahora ella no va a quedar afuera de ese proceso, porque ella será una madre de reyes. Hay 4 en sí promesas. La bendeciré, te daré un hijo, ella va a ser la madre de naciones y ella será una madre de reyes. Abraham sí vas a ser el padre de reyes y ella es la que he elegido para ser la portadora de la simiente de pacto. A lo largo de sus tratos con Abraham aquí, Dios muestra una preocupación por fortalecer su fe, para fortalecer su seguridad de creer al repetirle sus promesas. Y este pasaje es, esta palabra de Dios es dada a Abraham con el fin de sacudirlo de una rutina en su pensamiento y de estarse quejando constantemente. Está muy claro por la respuesta de Abraham en los versículos 17 y 18 que Abraham nunca se había resignado a tener un hijo propio con Sara, pero más bien se había resignado a ver el plan de Dios cumplido a través del hijo de Agar, Ismael. De hecho, no solo se había resignado, sino que se había sentido cómodo con eso. Y entonces el Señor le especifica a Abraham aquí: este no va a ser solo mi plan para cumplir mis promesas. Quiero que veas, Abraham, un plan más grande de lo que has imaginado. Ahora podemos entender la lucha de fe de Abraham aquí. Había estado esperando mucho tiempo desde que Dios lo llamó por primera vez de Ur y nunca había visto el fruto de su propio matrimonio con Sara. Un escritor dice que los creyentes a menudo se han encontrado en el abismo entre la promesa divina y la experiencia personal. La promesa de Dios es clara, pero las circunstancias que vivimos no parecen estar de acuerdo a la voluntad de Dios. El fracaso en esas situaciones no es de Dios, sino nuestro, porque no permanecemos en la fe. Lo que es cierto de los creyentes de hoy era cierto también para Abraham de ayer. Dios le había dado una gran promesa, pero los acontecimientos plantearon preguntas tan profundas en su corazón que comenzó a temer y a desconfiar. El Señor en su gracia a Abraham continúa dándole una y otra vez mayores seguridades a su promesa. El Señor en su gracia a Abraham continúa dándole una y otra vez seguridades de fe. ¿Por qué? Porque Dios es persistente en la búsqueda de nuestro crecimiento espiritual. Dios sabe que si nuestra fe no es fuerte, nuestra santificación no progresa. Y Él sabe que cederemos a los acontecimientos y a las satisfacciones de este mundo, en lugar de buscar aquellas cosas que Dios tiene ante nuestros ojos, las cuales son eternas, pero que tal vez no son palpables para nosotros. Ahora, como las cosas en las que podríamos deleitarnos y participar, y así el Señor quiere que tengamos la seguridad más fuerte posible sobre su promesa a cada uno de los que estamos aquí, a cada uno de los cristianos, y a una promesa personal, porque es necesario que crezcamos en el camino de la fe. ¿Alguna duda? No, ¿Alguna opinión? Bienvenido, César.
Ya no me va a tirar tostadas. Ya estoy llenito. Ah, Bueno, quiero hacerle una pregunta, hermano. Disculpe. Ya ve que, pues, Abraham estaba ya mayor de edad, como dice usted, y muchas veces su fe, realmente podemos ver cómo su fe se puso a prueba en diferentes ocasiones en el transcurso de estos capítulos. Entonces, ¿por qué Abraham es llamado entonces el padre de la fe en el Nuevo Testamento, hermano? porque de todas maneras, a pesar de sus dudas, él fue obediente. O sea que a pesar de ser un hombre realmente, como usted dice, como nosotros, ¿va? Con dudas, imperfecciones, imperfecto, al final obedeció, pues, ¿va? Y usted lo va a ver que al final de este capítulo que él obedeció y fue y le cortó el prepucio a todos los que Sí, el Señor le había ordenado. A sí, pesar de sus dudas, sí, él sí. fue obediente. Ok. O sea, lo que nos demanda en sí la Biblia en este capítulo es que a pesar de que tengamos dudas, a pesar de que nosotros a veces nos riamos de lo que Dios nos ha prometido, ser obedientes, sigamos obedientes a su palabra. Claro. Ok, gracias, hermano. Y es algo difícil, especialmente cuando uno atraviesa el Niágara en bicicleta o por ahí la carretera con hielo, ¿va? Pero el Señor lo único que Él pide es que seamos obedientes a su palabra y confiemos en su promesa y que tengamos seguridad de que Él lo va a hacer. Por más difícil que se vea el procedimiento, a veces esa fe, yo lo veo y lo comprendo como usted lo explica, pastor, porque Dios nos anima a fortalecer nuestra fe, nuestra esperanza en Él. Pero a veces los problemas son tan grandes que humanamente uno dice, wow, ya no puedo más, ¿verdad? Entonces ahí es cuando nuestra fe se aumenta. Yo lo hablo en base a varias circunstancias que ustedes conocen, la enfermedad de mi hermano, algo que me ha fortalecido, que me fortalece a diario. Es una batalla constante. Si no fuera por la misericordia de Dios que nos busca cada día, estaríamos bien lejos. Hay alguien que dice que a medida de que sea más profunda nuestra caída, y si seguimos confiando en el Señor, la levantada va a ser más alta. El rebote será hasta arriba. La gracia mayor. Yo lo creo. Entonces, y esa es la experiencia de Abraham. Él dudó, se rió de Dios. Lo que quería asomar a lo que decía la hermana es que las circunstancias parecieran ser imposibles. ¿Cómo un hombre de 100 años con una mujer de 90 años pueden tener un hijo? Humanamente hablando, se nos hace como imposible, pues. Físicamente, sí. Ya no estaba en bastante fortaleza Abraham para darle un hijo a Sara. Humanamente es lógico a reírse, pues, así como está comentando. Sí. Aunque las circunstancias parezcan imposibles, ahí es donde uno puede apreciar más la gracia de Dios. Amén, sí, es cierto. Amén. Y ese es el mensaje de Abraham. Sí. O sea que Dios permite que estemos hasta en ese límite para que lo veamos obrar, pues, para que su obra sea incluso más grande, ¿no? Llegar a ser más grande. Sí, a veces por eso les decía al ingreso de la conversación es que, pero también Dios es justo porque sabe hasta qué punto nosotros podemos resistir, ¿va? Claro. Amén.
las mismas pruebas que usted ha tenido, puede ser que yo no las puedo resistir. O las que yo tengo, puede ser que usted no las resista. Cada quien es un encuentro con Dios y Él sabe en qué área de nuestra vida nosotros tenemos que ser formados. Yo admiro, por ejemplo, el caso de la hermana Marina, el caso de Jennifer. Tienen sus propias también luchas, sus propias circunstancias en donde uno puede decir, eso es imposible, ¿no? Sí. O en el caso de Carolina, en el caso de Javier. En el caso de Javier sí casi yo creo que era imposible, pero ni modo, pero... Todo es posible para Dios. Nada fue imposible, ahí tenemos... No, y también para mí, miren, la gracia, vean esto, la fe es gracia de Dios en nosotros. Y todo lo que suceda, aunque sea imposible, nos está mostrando que Dios lo puede manejar. Lo puede hacer. Amén. ¿Alguna otra cosita, hermanos, en eso? Bueno, sigamos pues. Dice que la fe salvadora tiene sus luchas. El 17 y el 18, de lo que decía también el hermano César, tal vez aquí lo vamos a tomar también. En esos pasajes vemos registrada para nosotros la lucha de Abraham por creer. De hecho, vemos la risa de incredulidad mostrada. Tal vez cuando recordemos que nos enseñaron en el libro de Génesis, recuerdan el incidente de Génesis 18 y la risa de Sara como la primera indicación de incredulidad en la historia de Génesis y Abraham e Isaac. Pero no fue Sara la primera. Fue Abraham en realidad el primero en pronunciar una risa de las promesas de Dios. Incluso la fe salvadora tiene sus luchas. Cuando Dios le anuncia a Abraham que va a tener un hijo con Sara, la respuesta de Abraham es la incredulidad. Él no le dijo nada a Dios, pero se rió. Y no puede creerlo. Esto es increíble. Cae sobre su rostro y se ríe. Perdón. No puede entenderlo del todo, pero debemos estar seguros que esto no es una risa cínica. Porque Abraham nunca fue de corazón duro. Abraham está teniendo dificultades para creer lo que Dios le ha dicho. Pablo deja en claro en Romanos 4:20, alguien lo tiene, que me lo prepare, que Abraham nunca se volvió duro de corazón. Romanos 4:20. Amén, hermano. Por favor, hermano César. Sí, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Su fe definitivamente está luchando aquí cuando Dios le da esa promesa. Y esto es muy importante para nosotros cuando nos damos cuenta de cómo el Padre de la fe, el Padre de los fieles, también luchó. De alguna manera nos ayuda a entender nuestra propia lucha de fe y nuestra propia humanidad y nuestra propia tendencia a dudar. ¿Por qué? Porque lo que Dios estaba prometiendo era demasiado, era mucho más grande de lo que Abraham podía esperar. Quizás el problema de Abraham era creer que su Dios era un Dios muy pequeño. Y Dios está diciendo, Abraham, mi plan es mucho mejor que el plan que tú has decidido que yo iba a cumplir. Y vas a necesitar que ajustar tus expectativas, tus ideas, para ver la grandeza de la gracia que tengo para ti. Abraham le explica al Señor cuáles son los verdaderos deseos de su corazón en el 18. Y le dice al Señor en una oración, oh, para que Israel viva delante de ti.
Abraham está verbalizando su deseo de que camine, para que camine su hijo Ismael ante su rostro. Y luego, durante muchos años, Abraham pensó que Ismael iba a ser su heredero del pacto. Y el Señor le está diciendo de nuevo que no es el punto que él le había escogido. Abraham, tengo algo más en mente. Y así todos nos sentimos cómodos con nuestros sustitutos del plan de Dios o de la congregación. Y hasta preferimos que otros lo hagan. Pero una vida de fe no está exenta de desafíos, de luchas, de quejas, incluso en el más grande de los hombres. Por lo que debemos aprender a aferrarnos a la palabra de Dios y a confiar en Él a pesar de que todas las cosas se vean tan difíciles o que van en diferente vía. Hay un escritor que a mí me encanta leer que se llama Derek Kidner. Dice esto: la risa de Abraham a juzgar por la respuesta de Dios y por las palabras de Pablo en Romanos 4, 19 y hasta el 22 fue una primera reacción incrédula y humana, como lo demuestra su suave intento de dirigir a Dios hacia un camino más creíble, más razonable, pero estaba abierto a la corrección. Y en tales luchas genuinas de fe, Dios nunca es muy difícil para él ni para el cristiano. Pensemos en cómo Dios trata con Habacuc. Estamos esperando que Dios haga estallar a Habacuc cuando lo interrogue. Pero la lucha de Habacuc fue una lucha genuina y creyente de fe, tal como lo fue la de Abraham. Y así el Señor es generoso. La duda de Abraham fue maravillosa por fe y el amor en su oración por Ismael. No se olvidó Dios de Ismael y en esa oración que le estaba pidiendo genuinamente a Abraham. ¿Alguna idea, algo sobre esto? ¿Algo que quieran decir? A mí me sorprende cómo, aún a pesar de que Dios tenía un hijo prometido para Abraham y Sarai, y apareció Ismael, y Dios aún así protegió a Ismael. Eso me sorprende. Su amor. Yo pienso que Dios paternal. no discrimina a nadie. Aparte, la voluntad de Dios es perfecta. Y si Amén. Él permitió que Ismael viviera, era porque era su voluntad. Y entonces Él lo protegió porque era su voluntad. Amén. Sí. Claro. ¿Alguna otra cosita, hermanos? Si no, seguimos. A menudo no pensamos en el no como la mejor respuesta a una oración. Pero muy a menudo, precisamente porque Dios nos ama, nos da un no que es mucho mejor que el sí que deseamos. Aquí vemos que no es de gracia. Y aprendemos que la gracia de Dios excede nuestras expectativas. En los versículos del 19 al 22, el Señor regresa y le habla a Abraham respondiendo a la petición de Abraham. El problema básico de Abraham aquí era que no podía recibir una bendición tan grande como la que el Señor le había dado. Su fe estaba luchando después de muchos años de espera, así que Dios reitera sus promesas a Abraham. Ahora, comenzando en el versículo 19, en lo que Dios dice básicamente tres cosas. Te voy a dar un hijo de Sara. Él deja absolutamente claro que Sara va a ser la línea de la semilla en esta población. Y luego incluso dice el nombre del niño. Su nombre va a ser Isaac. A lo largo de este pasaje hay nombres como Ismael e Isaac que son básicamente en sus formas de oración. E Isaac también es una oración. Es casi se pudiera traducir algo así como que Dios te sonría. O que Dios me sonría. Mantengamos eso en el fondo de la mente. Luego dice en el segundo lugar, mi pacto va a ser con él. Y finalmente vemos que el pacto será con sus descendientes.
Así que todas esas tres cosas se reiteran. Por cierto, este pasaje, y eso quiero que lo tengan bien claro, el pacto será con sus descendientes. Por cierto, este pasaje da un claro testimonio de los propósitos de la elección de Dios. Él elige a Isaac para hacer la línea de la promesa, la línea del pacto. Y él pasa explícitamente por Ismael. Ismael nace primero, nacido primero en la casa de Abraham. Por derecho legal de primogenitura se hubiera esperado que fuera el heredero de todo lo que Abraham tenía. Pero una vez más en el libro de Génesis vemos a un hijo menor suplantar a un hijo mayor. Y no será la última vez que veamos eso en Génesis. De hecho, esa escena se repite a lo largo de este libro con el fin de enfatizarnos que Dios tiene prerrogativa de elección, que es completamente diferente a la de los hombres. Él escoge a aquellos a través de quienes Él traerá su bendición y promesa. Y Él elige su propio instrumento. Un escritor dice que el nombre de Isaac es de un patrón común en ese momento. Si Isaac quiso decir que le sonreía, a los que estaban en el secreto les hablaba de la risa de Abraham, la promesa y el milagro que hizo único su nacimiento y el pacto predestinado más allá de toda duda. Podemos imaginar de nuevo la noticia que se extendió por todas las comunidades de que Abraham estaba diciendo a todas las personas en la tienda que iba a tener un hijo con Sara. Como que todos estaban riéndose de él y decía, este viejito ya está muy senil, ¿no? ¿Cómo lo vas a llamar a Abraham? Le preguntaban. Bueno, lo voy a llamar Isaac. Pero ¿acaso ese nombre no significa risa? Y seguro que es ridículo que Sara de 90 años y Abraham de 100 años vayan a tener un hijo. Eso es irrisorio. Sin embargo, Dios es el que ríe de último. ¿Qué opinan de esta posición? Yo también me impresiona mucho, hermanos, en lo que usted comentó, hermano, también de que Dios no eligió al primogénito realmente, que era Ismael. Es sorprendente porque se repite, como usted dice, por ejemplo, con el rey David, que no era el mayor, que todos esperaban. Yo recuerdo esa parte también donde los papás del rey David esperaban que se bendijera al mayor, pues, y nadie pensó que el que cuidaba las ovejas, porque él no era guerrero, era el que iba a ser ungido y al final iba a llegar a ser rey. Entonces, con Jacob pasó lo mismo, ¿no? Jacob también. Pero Jacob, ahí hay otras cositas, ¿verdad? Sí, mano de mono. Entonces, la manipulación de la madre. Yo veo aquí la gracia de Dios también, como dice hermano, que al fin de cuentas Dios no hay como, podríamos hablar como una norma, alguna cosa. Como no hay un patrón. Eso. Él elige al que quiere elegir. Amén. Como que no, hablemos religiosamente, por ejemplo, que yo tengo que ser así, 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 para poder tener la bendición de Dios, ¿va? Y desde aquí nos lo muestra, pues, que no es así. Es la soberanía de Dios. Amén. La soberanía. Eso, así se llama. Soberanía. Se llama. Gracia. Sí. La gracia. Amén. Y yo creo que si no estoy mal, este es mi último punto de hoy, pero hay una cosa que debemos de entender, que la fe salvadora se manifiesta en la obediencia confiada. Todos señalamos a los que parecen incrédulos. Tengamos cuidado al hacerlo, ya que tan increíble e incrédulo se mostró Abraham cuando se escuchó por primera vez la promesa, que llegó hasta reírse de Dios. Sin embargo, Abraham, como les decía hace un momento, especialmente el hermano César, fue obediente y circuncida a toda su casa. En estos versículos del 23 al 27,
observamos la obediencia que fluye de la fe. Abraham cree ciegamente en las promesas de Dios y así hace lo que Dios manda. Entonces, hermanos y hermanas, aprendamos que la fe salvadora se manifiesta en la obediencia. El énfasis de este pasaje es que hombres de todas partes, edades, estatus, antecedentes y experiencia espiritual fueron reunidos en ese pacto. Algunos eran esclavos, algunos iletrados, bueno, todos eran casi iletrados, y quizás ni creían, y que Abraham actuó de inmediato. Dice que él e Ismael fueron circuncidados el mismo día. Mi pregunta, hermanos y hermanas, si no, para aquellos que no consideran que Ismael es parte del pacto, ¿por qué Ismael fue circuncidado si no era parte del pacto? ¿Qué piensan ustedes? Una consulta, ¿qué se sabe respecto a la descendencia de Israel? De Ismael, ¿se siguieron circuncidando? ¿O no saben nada? Sí. Y ustedes se van a dar cuenta, solo los filisteos no lo hacían. Ya. Pero si Ismael no era parte del pacto, ¿por qué fue circuncidado? Quizás fue el por segundo. Obediencia. Sí, por la pero obediencia de Abraham, ¿no? Recordemos de que en ese caso la circuncisión era un sello de la promesa. Bueno, yo entiendo que Dios manda a Abraham a circuncidar a todos los de su casa. Todos. Entonces, pues es obvio, creo que Ismael estaba pues ahí en su casa, entonces le tocó. Le tocó también, ¿no? Sí. Como Porque usted decía, descendencia. como usted decía, hermano, pues si hubiera estado mexicano ahí en ese momento también. ¡Hasta el sombrero! Sí. Sí, hermano. Pues, yo eso es lo que veo, es obediencia, como dijo la hermana Marina. Yo lo miraba en el punto de vista espiritual, porque muchos dicen que Ismael no era parte del pacto. Ahora, con la pregunta de Javier que hacía, ¿qué pasó con Ismael, su descendencia? Muy poco se va a tomar después con respecto a Ismael, pero déjeme consultarlo con los libros esta semana para iniciar la próxima conversación. Pero se supone que son los árabes los descendientes de él. Pero es una información que necesita ser corroborada. Bueno, aquí tenemos que recordar que la acción de Abraham fue valiente. No solo iba, pero fíjense que eso se me había olvidado y se me olvidó comentárselos en eso. Ahora, ¿qué pensó la gente cuando le dijeron que tenían que ser circuncidados? ¿Ellos fueron obedientes? Yo creo que Abraham era el que mandaba, ¿no? Pero y él dice que mi jefe me diga, te voy a circuncidar porque a mí se me antoja la gana. Si bien es mi jefe, pero hoy en día, pastor, pero en ese tiempo no creo. En ese tiempo la gente, los esclavos o los amo y señor eran más sumisos. Pues sí, pero de todas maneras, muy sumisos, muy parte del ejército podían ser, pero habían desconfianza, habían peleas entre las mismas carpas. ¿Para qué me están haciendo esto? Y eso es lo que trataré en este punto. Permítanme que... ¿Sí? Una consulta, pastor. ¿Sí? Si el pacto era con su descendencia, ¿por qué a los de la casa también tenían que hacerlo a todos? A los esclavos, los que están ahí. Si no es era que descendencia. En esa época se dice, por eso mismo yo estoy muy en desacuerdo en decir de que Israel es solamente de una sola raza.
porque en las casas antiguamente todos los que estaban viviendo ahí, aunque sean amigos, aunque sean extranjeros, esclavos, trabajadores, se consideraban parte de la casa. Y con ellos también fue el pacto, que por algo también se circuncidó. Sí, y es muy específica la Biblia aquí, y dice los esclavos, los que... Todos. No solo con la descendencia directa de Jacob. Dice que si tenían un extranjero que hubiese sido comprado, algo así también. Se recuerda que la semana pasada dijimos que aquel que no quería ser circuncidado se le consideraba como maldito. Sí, lo tenían que expulsar, ¿verdad? Uh-huh. Sí, lo tenían que sacar. Estaban obligados prácticamente. Sí. Hermano, ¿sí? Encontré una información aquí algo rápido, igual y después lo reafirma bien. Dice Ismael que es el antepasado de los ismaelitas, ismailios, dice, o árabes, según las tres religiones abrámicas, religión judía, cristiana y el islam. Sobre él recae la controversia acerca de cuál de los dos hijos de Abraham era el legítimo. Pero esa es otra, ya sabemos que sí, pero es, o sea, de ahí descienden los árabes. Siquiera ya hay algo que me respalde lo que les había dicho. Sí, hermano. Es decir, sí, de ahí están los árabes, descienden los árabes. Y ustedes piensan, pero bueno, los árabes no son tan poderosos como los israelitas. Déjenme decirles que son casi iguales. Los árabes son los dueños de toda la producción de petróleo a nivel mundial. Tienen mucho dinero. Vámonos a Dubái. No. Quisiera tener un poquito de sangre hebrea. Realmente Dios no desamparó ni a Ismael ni a Isaac. Los hizo pueblos muy poderosos. Sí. Se odian, pero bueno, ¿qué puedo decir? Ahí sí que hasta que venga el Señor Jesucristo los va a poner al orden, porque y esos dos pueblos están condenados a pelear siempre entre ellos. Una guerra. Bueno, sigamos pues, porque si no me van a apedrear ustedes. Ahora tenemos que recordar que la acción de Abraham fue valiente, porque al circuncidar a todos, porque este no solo iba a ser un proceso doloroso, especialmente para los hombres adultos en el campamento, especialmente para los casados o los de 18 a 30 años, sino que iba a ser un acto que los dejará en situación vulnerable. ¿Por qué digo que va a ser vulnerable? Porque oímos hablar de otras historias en el Antiguo Testamento donde ese era exactamente el caso, significaba un peligro para él. ¿Por qué? Había muchas quejas en la tienda. Se hablaban mucho, se quejaban mucho, el trabajo rendía menos. Quiero decir, de nuevo, Abraham regresa y dice, bueno, el Señor ha prometido hacerme padre de muchas naciones y me ha dado una señal y es la circuncisión. Y cada hombre en la casa va a ser circuncidado. Ahora no hay duda de que hubo algunos que se molestaron por ese anuncio. Y bien puede haber habido serias quejas en el campamento y sin embargo, Abraham es absolutamente obediente a Dios, porque el mandato de Dios es suficiente para responder a todas las circunstancias de la vida. Punto muy actual es: la fe debe escuchar, la fe debe obedecer. Así que Abraham oyó, creyó y obedeció. Hay escritores que especulan acerca de este pasaje. Quiere especular en este pasaje significa que no tienen mucha certeza, pero dicen lo siguiente:
Todos nos preguntamos por qué Dios hizo que Abraham esperara tanto tiempo para el cumplimiento de la promesa. Indudablemente él quería revelar algo a Abraham y a su pueblo de todos los tiempos. Deben saber más allá de toda duda que las promesas de Dios son absolutamente confiables. No importa cuán imposible pueda parecer el cumplimiento de estas promesas desde la perspectiva humana. Dios siempre hará lo imposible para los hombres para cumplir las promesas. La historia de Abraham está escrita porque nos revela con claridad inconfundible que la palabra de Dios siempre es digna de confianza. Dios cumple sus promesas, no porque sea razonable, según los estándares humanos, sino porque Dios es Dios y su palabra es verdadera y absolutamente confiable. Y eso es algo de que todos nosotros necesitamos aprender hoy, tanto como Abraham lo hizo en Génesis 17. Que el Señor lo lleve a cabo en nuestros propios corazones y nos haga obedientes como lo fue Abraham. Amén. Amén. El problema de ser Sí. obediente es que es difícil. Es difícil. Quería citar un versículo, hermano, acerca Claro. de lo que usted dice de la fe, que es por oír, y dice en Romanos 10:17, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y ahí mismo está citando, creo que del libro de Isaías, pero dice que no todos oyeron, o sea que no todos obedecieron. Es Bueno, una profecía también. Hay algo que aprendí cuando fui maestro, decía, cuando nos preparaban para ser maestros, nos decían, cuando ustedes estén enseñando, pongan atención en un fenómeno que nos sucede a todos los maestros. Todos los escuchan, mas nadie oye. Ujú. Están pajareando en el cerebro. Pero aquí es oír. Pasa. Y el oír, o sea, poner atención a la palabra, de ahí proviene la fe. Amén. No estoy hablando del sermón, no estoy hablando del estudio, estoy hablando de la Biblia, en Su palabra. su palabra. Sí. Ok, hermano. Es hermoso. Sí. A mí me encantó este capítulo porque es profundo. ¿Y saben por qué le digo que es profundo? Porque las mayores doctrinas cristianas provienen de Romanos. Y Romanos tiene su fundamentación en Génesis. Cuando dice fundamentaciones, ¿el inicio, pastor? Su base. Su base. Ujú. Sí, y me llama la atención que Romanos, el apóstol Pablo le estaba hablando a los mismos judíos, descendientes de Abraham, pues, y ellos conocían muy bien la historia de Abraham, conocían Especialmente el Génesis. porque ellos eran seguidores del Pentateuco. Amén. Sí. Es cierto. ¿Sí? De la Torah. Sí, Está basado en los 5 primeros libros de la Biblia. así es. Era memorizada por ellos. Entonces él les está evangelizando con sus propias bases. Sus propias doctrinas, pues, con su propia fe. Su propia doctrina. Sí, se las está explicando. Sí, me llama mucho la atención qué inteligente, cómo Dios le da el Espíritu Santo, pues lo ilumina para citar, por ejemplo, bueno, y no recuerdan que Abraham realmente no fue hallado justo por cumplir la ley, sino por fe. ¿Por qué? Porque exactamente ahorita estamos leyendo cómo Abraham fue dudoso también, pero al final obedeció, creyó. Hay un posting que les voy a pasar el día de mañana y precisamente que habla acerca de lo que usted está diciendo. Pero no lo quise poner porque a veces paso muchos postings durante la semana.
Aprendemos, pastor. Sí, Bien, a ver, gracias. Bueno, es que eso es puro hebreo. Eso es una lectura en hebreo. pues, está bueno. Ah, No sé. El que me lo pasa es el Instituto de Israel. Me manda algunos Ah, correos y yo ya solo los traduzco y se los paso a ustedes. ah, Pero gracias, pastor. sí. espero que no los aburre con tanta cosa que manda. No, no, gracias, No. hermano. Al contrario, pastor, uno está aprendiendo cada día. Miren, yo llevo 50 años de ser cristiano, y digo 50, pero yo nací en una casa cristiana, pues no sé cuándo, o sea, así que pongamos 50 años. Pero ahorita que estamos en este estudio, estoy aprendiendo demasiado con este estudio. De veras, Qué bueno. mi fe Que está sigamos. Amén. creciendo, Sí, amén. porque estamos profundizando demasiado. Y es bueno, hermano. Hay que, lo más que se pueda. Con que no se me aburra, porque si no, Qué me quedo hermoso. hablando solo. Imagínense 50 años para usted y para mí el primer estudio bíblico en mi vida. ¡Ay, qué emoción! ¡Ay! Amén, Sí, amén. sí, vale la pena a veces meterse a pensar. Y miren, a veces yo los dejo con dudas, Sí. Sí, ¿sí? Y No, ustedes se ponen que, no es bueno, hermano, porque eso nos da, ¿cómo es la motivación para escudriñar más, pues? miren, mi objetivo es de escudriñar las escrituras, porque yo también les presento mis dudas. Sí, claro, Ustedes me ayudan. claro. Si no me ayudan ustedes, ahí está la hermana Marina y el hermano Ramón, que a veces qué bueno. sí. Pero Sí, ese es el crecimiento espiritual. amén. Porque el crecimiento espiritual viene del oír y escudriñar las escrituras. Amén. Pues que así sea, hermano. Amén. Sí. Amén. ¿Alguna otra cosita, hermanos? Si no, pues